sobre la acción, lo que hace el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, mis hermanos. Sabemos claramente, Santísima Trinidad se compone de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo, mis hermanos? Pues es el Paráclito, es el abogado, es esa promesa que Jesús nos hizo, que Él iba a enviar, ¿verdad? Para que nos fuera nuestro abogado, para que fuera nuestra fuerza, para que fuera, pues prácticamente, como les decía en el tema anterior, es Él el quien nos impulsa, Él es el quien nos levanta, es quien nos anima, es quien muchas veces nos pucha en el buen sentido de la palabra a que hagamos su voluntad. Sabemos que el Señor no forza nada, pero sí, cuando digo nos empuja, pues es con amor, ¿verdad? Con fuerza. Ahorita vamos a ver por medio de la palabra de Dios cómo hacer todo esto, ¿verdad? La iglesia, mis hermanos, nuestra iglesia católica nos enseña claramente que el Espíritu Santo es el amor que existe entre el Padre y el Hijo. Es un amor, sabemos, un amor grande, es un amor perfecto. Y gracias a este amor tan perfecto como hablamos, pues es la tercera persona, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, mis hermanos, llena nuestras almas desde el momento del bautismo. Cuando nosotros somos bautizados, sabemos, se derrama en nosotros el Espíritu Santo. Después, a lo largo de nuestra vida, de una manera perfecta, puesto que es Dios, en la confirmación, Él confirma nuestra fe, confirma todo lo que nosotros tenemos que saber de fe y ese camino que tenemos que ir avanzando, ¿verdad? Ese amor divino de Dios, mis hermanos, dentro de nosotros, ¿qué es lo que hace el Señor? Les repito, en el tema anterior, pues lo experimentamos de una u otra forma. Experimentamos, o todos hemos experimentado el amor de Dios en la sanación, en liberación, en simple y sencillamente en sentirnos amados por Él, en sentirnos levantados, en sentirnos siempre seguros. Como les decía, estar fuera de Dios, hermanos, pues tenemos inseguridades, tenemos vacíos, tenemos muchas cosas que no son buenas. Pero cuando estamos con el Señor, cuando nos agarramos del Señor, pues simple y sencillamente sentimos seguridad, sentimos paz, sentimos alegría. Todos sabemos lo que es el Espíritu. El libro de Gálatas nos los hace, lo hemos estado estudiando un poco en los crecimientos, lo que da el Espíritu, lo que nos aparta de la carne, todo esto, ¿verdad? Pero hoy no vamos a hablar de esto, sino que vamos a hablar precisamente de lo que es el Espíritu, de su fuerza y de cómo Él se derrama, cómo Él nos llena, cómo Él hace esa obra, ¿verdad? Que está en nosotros para que nosotros avancemos como cristianos y le conozcamos. El nombre del Espíritu, mis hermanos. Espíritu es una palabra hebrea. Esa palabra significa la rúa. ¿Qué quiere decir la rúa? Quiere decir, hermano mío, que es un soplo, es aire, es fuego. El Espíritu Santo es soplo, es aire y es fuego. Y en muchos pasajes de la Biblia vemos cómo esa presencia, hermanos, cómo se mueve el Espíritu Santo. Simple y sencillamente la venida de Pentecostés, les repito, ahorita lo vamos a compartir, vamos a ver cómo es esa acción, ¿verdad? Estos símbolos, hermanos, aire, fuego, el soplo, estos símbolos nos revelan precisamente los poderes que el Espíritu Santo nos da. Un ejemplo, el viento. El viento es una fuerza, es invisible. Nosotros no podemos ver el viento, no podemos agarrar el viento, no podemos saber, digámoslo así, si el viento es blanco, si es negro, si es azul, no sabemos, pero sí podemos sentirlo, ¿cierto? Les repito, no podemos verlo, pero podemos sentirlo. Ese es el Espíritu Santo, mis hermanos. Sabemos que Él está, sabemos que Él se mueve, sentimos su presencia, sentimos su consejo, sentimos su ayuda, sentimos el ánimo que nos da. ¿Por qué? Porque sabemos que es el Espíritu Santo que se mueve, les repito. No podemos verlo físicamente, pero sí podemos sentirlo. Ese es el viento, es el Espíritu por medio del viento. Fuego, también decimos. El fuego es un elemento que siempre va a limpiar, mis hermanos. El fuego del Espíritu Santo es un fuego que cuando se da, vamos a ponerlo en nuestra persona. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, Él derrama fuego en nosotros, pero el fuego del Espíritu Santo no es un fuego que daña, es un fuego que limpia, es un fuego que purifica. Esto a mí me gusta siempre ponerlo muy claro en ejemplo con Moisés. Cuando Moisés encuentra aquella zarza ardiendo, ¿se acuerdan? En el libro de Éxodo capítulo 3, Moisés va caminando, ve una zarza que se está quemando,
Pero lo que llama la atención de Moisés no es que se esté quemando la zarza, sino que la zarza no se consume, que la zarza no se destruye. Eso es lo que hace a Moisés acercarse a aquella zarza. Después sabemos todo lo que viene cuando Dios le habla, todo esto. Así es Dios en nosotros, mis hermanos. Cuando el Señor se derrama, ese fuego que derrama en nosotros, ese fuego que hace en nosotros, nos limpia, nos purifica, nos sana, nos da de nuevo esa vida. Cuando nosotros estamos sin vida, nos da esa vida. Esto es lo que hace el Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo, te repito, es un fuego que no nos va a dañar, que no nos va a destruir, que no nos va a desaparecer, al contrario, nos va a quemar, nos va a purificar y nos va a dar vida. Esto lo vemos, un ejemplo pongo claramente, cuando las personas que siembran, que trabajan con campos, que trabajan con agricultura, muchas veces ellos, hermanos, tienen que quemar esos campos, tienen que prenderle fuego. ¿Para qué? Para que el fuego destruya todas las impurezas que tiene el campo, todas las raíces. Digo, yo no sé de agricultura, pero más o menos entendemos. Todas las raíces que quedan ahí, toda la hierba mala, todo eso prenden fuego. ¿Para qué? Para que el campo se purifique, para que el campo se limpie. Una vez que el campo está limpio, una vez que el campo está purificado, ¿qué hacen? Pues me imagino vuelven a remover la tierra, vuelven a sembrar y ya da un fruto nuevo, un fruto agradable, ¿cierto? Esto es lo que hace el Espíritu Santo, ese fuego, es el fuego lo que hace también en nosotros, hermano, en tu cuerpo, en tu mente, en tu corazón. Es por eso que nosotros debemos declamar siempre su presencia, pedir su presencia. El Espíritu Santo, mis hermanos, ya dijimos, es una fuerza invisible, es una fuerza poderosa que habita en nosotros y que nos purifica, ¿cierto? ¿De qué nos purifica estamos hablando? Pues de nuestro egoísmo, de cuando el Señor nos purifica y nos quita el egoísmo, de esa forma damos paso al amor. Fíjate qué importante, mis hermanos, es dejar que entre por medio del Espíritu Santo ese amor. Esto lo podemos ver claramente, mis hermanos, en el libro de Gálatas. Libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Para los que están ahí apuntando, mis hermanos. Libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra de Dios, hermanos. Escucha. Dice, y dado que sois hijos de Dios, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. De ese modo ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también heredero por voluntad de Dios. Entonces nos dice la palabra de Dios claramente que el Señor nos manda. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Nos manda esa ayuda, nos manda esa fuerza, ¿cierto? Mismo Jesús nos dio a conocer, hermano mío, lo que Él iba a hacer, esa fuerza. Esto lo vemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 16, mis hermanos. Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 16. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Nos dice su palabra. Jesús mismo hablando, Evangelio de San Juan. Y yo pediré al Padre, y el Padre os dará otro paráclito, para que siempre esté con vosotros. ¿Quién es el paráclito? Ya dijimos, el Espíritu Santo, la fuerza. Al Espíritu Santo se le conoce, mis hermanos, por varios nombres. Espíritu Santo ha recibido a lo largo del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, varios nombres. El Espíritu de verdad, esto lo vemos en Juan 16 también, versículo 13. Lo conocemos como el abogado, lo conocemos como el paráclito, lo conocemos como el consolador, el santificador. Los apóstoles incluso le decían que era el Espíritu de la promesa, el Espíritu de Cristo, o el Espíritu de gloria. Cuando nosotros, hermanos, invocamos al Espíritu Santo, todos sabemos, el Espíritu Santo siempre nos da esos dones, hablamos de dones, hablamos de carismas. Voy a repasar así rapiditamente los dones. Les repito, no vamos a detenernos a estudiarlos ni a hablar de ellos, solamente para que todos lo sepamos. Por el tiempo ahorita no podemos estarlo así. Vamos a entender rápidamente cuáles son los dones del Espíritu Santo. Don de sabiduría, don de entendimiento, don de ciencia, don de consejo, don de fortaleza, don de piedad, don de temor de Dios. Todo esto, mis hermanos, ¿para qué nos sirve a nosotros? ¿Para qué nos sirven los dones del Espíritu Santo? Pues para que nosotros podamos alcanzar la santidad, ¿cierto? En pocas palabras, el Espíritu Santo nos da esas ayuditas, por así decirlo. Nos dejó
esta forma de que nosotros podamos agarrarnos del Señor. ¿Para qué nos sirve? Voy a ponerles un ejemplo, la sabiduría. Pues simple y sencillamente para que nosotros podamos entender, podamos experimentar y podamos tomarle sabor a las cosas divinas, para poder juzgar con rectitud, por así decirlo. Para eso el don de sabiduría, de entendimiento, simple y sencillamente para que nuestra inteligencia podamos entender lo que el Señor quiere de nosotros. Don de ciencia, don de consejo, son importantes todo esto. Don de fortaleza, don de piedad, don de tener temor de Dios. Tener temor de Dios no significa tener temor de que Dios nos va a hacer algo porque nosotros somos malos. Si el Señor fuera como nosotros somos o pensara como pensamos, pues ya no hubiera nadie en esta tierra, ¿cierto? El Señor nos da ese temor de Dios, pero es, hermano mío, para tener temor de ofenderlo, no tener temor de que Él nos haga algo. Ok, quiero ir así rapidito, mis hermanos, a la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 en adelante. Aquí vamos a ver claramente lo que es el Pentecostés. Vamos a ver claramente lo que es la acción del Espíritu Santo, cómo se manifestó, cómo nació prácticamente nuestra iglesia, cómo fue esa fuerza, cómo fue esa acción del Espíritu Santo mediante los apóstoles. Antes de leer, recordemos que los apóstoles, hermano mío, estaban ellos pues prácticamente escondidos en ese lugar, en ese aposento, estaban escondidos. ¿Por qué? Porque tenían miedo. Recordemos que acababan prácticamente de matar a Jesús, acababan de Jesucristo estar con ellos, les dio ánimos, pero aún así ellos estaban con miedo, estaban encerrados. Jesús les dijo claramente, no se vayan de la ciudad hasta que les envíe el Espíritu Santo. Pero ellos humanamente pues tenían miedo, te repito, estaban encerrados, no querían ellos salir, estaban tal vez desanimados, no querían saber de lo que venía, porque te repito, el miedo entre nosotros pues es grande, ¿cierto? Algo muy importante pues lo que estamos pasando en estos momentos, mis hermanos, ¿verdad? También nosotros estamos encerrados en casa, estamos con miedo, no sabemos lo que pase. Muchos de nosotros no tenemos tal vez esperanza, muchos de nosotros no tenemos tal vez la fe suficiente para estar soportando lo que pasa. Estamos completamente desanimados, estamos completamente asustados. Pero, ¿qué sucede, mis hermanos? Cuando nosotros aclamamos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene y nos anima. Esto es lo que ocurrió con los apóstoles. Ellos esperaban la promesa que Dios les hizo. Entonces, nos dice así la palabra de Dios, hermano, escucha. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 en adelante. Dice la palabra de Dios. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. De repente vino del cielo un ruido, como una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Entonces quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Residían en Jerusalén hombres piadosos, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? Pues como cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa. Aquí estamos partos, medos y elamitas. Hay habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y la parte de Libia, fronteriza con Cirene. También están los romanos residentes aquí, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. ¿Cómo es posible que les oigamos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios? Todos estaban estupefactos y perplejos, y se decían unos a otros, ¿qué significa esto? Otros, en cambio, decían riéndose, están repletos de vino. Hasta ahí le dejamos, hermanos, palabra de Dios. Bueno,
Mira, vamos a ir por partes, hermano. Nos dice la palabra de Dios, versículo 1, que cuando llegó el día de Pentecostés, estamos hablando, vuelvo a repetir, en el Nuevo Testamento el Pentecostés es simple y sencillamente la venida, el nacimiento de la nueva iglesia. Estaban todos reunidos, ya dijimos, con miedo, con temor, todo esto. Pero todos estaban con un mismo objetivo. ¿Cuál era el objetivo que tenían todos ahí reunidos? Que se encontraban siempre en oración, ¿cierto? Se encontraban reunidos, se encontraban siempre en oración, esperando lo que Jesús les había prometido. Ellos tal vez no sabían, no entendían, no creían en su mente lo que venía. Tal vez el corazón, hermano mío, sí lo esperaba porque eran palabras de Jesús. Jesús se los prometió. Ellos no sabían lo que esperaban. Pero al estar reunidos, dice la palabra de Dios, versículo 2, que de repente en aquel lugar, hermano mío, vino del cielo un ruido. ¿Recuerdas que habíamos dicho al principio que el Espíritu Santo es viento? ¿Recuerdas que lo habíamos compartido, ¿cierto? Entonces, comenzó en aquel momento a darse una impetuosa ráfaga de viento, dice. En ese momento llenó toda la casa en la que ellos se encontraban. Estaban reunidos en comunidad, estaban en oración, cuando de repente llegó el ruido, llegó el viento, dice la palabra de Dios. En ese momento, cuando ellos comienzan a sentir el viento, comienzan a sentir aquel ruido, tal vez imagínate, hermano, estar tú en esa situación. Te repito, ahorita leer la palabra de Dios, el esperar, el confiar, todo esto, pues nos resulta a veces como si, bueno, es bonito. Pero en cierto sentido, yo no sé por qué, hermano, se puede decir, experimentando esto, ¿cierto? Todos. O sea, pongamos a analizar un poquito, mis hermanos, estamos reunidos en comunidad, aunque sea por este medio, pero estamos en nuestras casas, te repito, estamos con miedo, estamos con incertidumbre, pero estamos confiados en que Dios estará con nosotros, ¿sí o no, mis hermanos? Estamos confiados en que el Señor estará con nosotros. Pues dice la palabra de Dios que en cierto momento comenzaron a aparecerse unas lenguas como de fuego. Ahí está la acción del Espíritu Santo. Fíjate, hermano, ya dijimos primeramente que 3 de los elementos, por así decirlo, del Espíritu Santo es viento. Ya dijimos que hubo un viento fuerte. Hablamos del fuego. En este momento dice, se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Entonces, aquí se cumple la promesa del Padre. Aquí se cumple la promesa que el Espíritu Santo, hermano mío, se iba a derramar. Pero ¿qué sucedió? No fue solamente que ellos recibieran, que ellos sintieran, que ellos conocieran al Espíritu Santo, que ellos se dieran cuenta que se cumplía la promesa, no. Sino que esa venida, que esa promesa, que esa fuerza que se acaba de derramar, comenzó en cada uno de ellos a llenarlos. ¿Y de qué forma? Dice versículo 4, entonces quedaron todos llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a llenarse todos del Espíritu Santo. Fíjate, mi hermano, ¿qué sucede cuando nos llenamos nosotros del Espíritu Santo? Te había dicho yo desde el principio. Para que yo pueda, por ejemplo, estar aquí, hermano mío, predicándote, yo tengo en cierta forma, hermano mío, que estar agarrado de la mano de Dios. ¿Sí me explico? Tengo que estar, hermano mío, pidiendo el auxilio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si yo me aparto del Señor, yo me aparto del Espíritu Santo, yo no sé, hermano mío, qué hablarte. Yo te podría entretener, yo te podría decir algo, pero yo no podría darte nada a ti. Aquí dice claramente la palabra de Dios, hermano mío. Entonces quedaron todos llenos del Espíritu Santo. Y al llenarse del Espíritu Santo, se pusieron todos a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu Santo les concedía expresarse. Aquí comenzamos a ver la acción, hermano mío, la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, nos dice la palabra de Dios, que comenzó a llenar, comenzó a derramar esas lenguas de fuego sobre cada uno de los discípulos, sobre cada una de todas las personas que estaban en ese lugar. Al recibir al Espíritu, al llenarse de la fuerza del Espíritu Santo, la palabra de Dios dice que se les soltó la lengua a cada uno de ellos. Comenzaron a hablar, comenzaron a orar, comenzaron a predicar, comenzaron a alabar al Señor, comenzaron cada uno de ellos a soltársele la lengua, comenzó cada uno de ellos, hermano mío, a glorificar al Señor, comenzó cada uno de ellos a experimentar lo que es el Espíritu Santo. ¿Me explico? Pongo mucho, hermano mío, en énfasis, lo vuelvo a decir,
Todos ellos, cuando estaban encerrados, estaban con temor, estaban con miedo. Pero dice la palabra de Dios, mis hermanos, que en ese momento, cuando se llenaron del Espíritu Santo, todos se pusieron a hablar, todos se pusieron a orar, todos se pusieron, hermano mío, a hablar, a soltárseles las lenguas. Aquí llama la atención, hermano mío, claramente el versículo 5 que nos hace una referencia a la palabra de Dios. Escucha. Comienza la palabra de Dios a hablarnos, a decirnos que en ese momento en Jerusalén había gente de todo el mundo, todo lo que se conocía en ese tiempo como lo que era el mundo. Dice la palabra del versículo 5. Residían en Jerusalén hombres piadosos, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor. Aquí nos dice claramente que el ruido no solamente lo escucharon los discípulos, no solamente lo escucharon los que estaban dentro de aquella casa. Los que estaban dentro de aquella casa experimentaron la presencia del Espíritu Santo, pero toda la gente afuera escuchó lo que estaba sucediendo. Se dieron cuenta del ruido, se dieron cuenta que estaba sucediendo algo extraordinario. No sabían lo que era, no sabían lo que sucedía, pero comenzaron a escuchar. Pues dice la palabra de Dios que aquellos hombres cuando escuchan van y se congregan, se unen, van a la casa para ver qué está pasando, qué está sucediendo. Y aquí lo importante, mis hermanos, que dice, cada uno les oía hablar en su propia lengua. Aquí nos habla claramente de lo que es el don de lenguas, nos habla claramente de lo que el Señor hace. Cuando el Señor derrama, hermano mío, en nosotros el don de lengua, esto es bien importante. Es para darnos cuenta que es el Espíritu el que está hablando, que es el Espíritu el que nos quiere ayudar, que es el Espíritu el que quiere usar nuestra boca, usar nuestra lengua. ¿Para qué? Para proclamar sus maravillas. ¿Para qué? Para que el Señor derrame sanación por medio del don de lenguas. Para que el Señor derrame alabanza por medio del don de lenguas. Muchas veces hay alabanza en lenguas. Muchas veces el Señor derrama, ¿te fijas? Todo esto, hermano mío, es precisamente para que nosotros demos la gloria al Señor. Es por eso que dice la palabra de Dios claramente. Cada uno les oía hablar en su propia lengua. Vamos a ver ahorita más adelante todas las ciudades que señala la palabra de Dios. Pero cada uno los comenzaba a escuchar. Aparte de que escucharon el ruido, aparte de que se dieron cuenta de lo que sucedía, pues cada uno de ellos comienza a escuchar en su propia lengua lo que está sucediendo. Se comienzan a dar cuenta. Dice versículo 7. Estupefactos y admirados decían, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? Pues cómo cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa. Aquí la palabra de Dios dice claramente, hermano, cada uno de los apóstoles, te repito, estaba hablando, estaba alabando, estaba glorificando, estaba diciendo las maravillas de Dios. Ellos mismos tal vez no se daban cuenta ni lo que estaban haciendo, hablo de los discípulos. Pero la gente sí se daba cuenta lo que escuchaban, ¿me explico? Porque escuchaban hablar, claramente dice la palabra de Dios, ellos sabían que eran galileos, ellos sabían que eran hombres humildes, ellos sabían que eran hombres sin estudios, ellos sabían que eran hombres, hermano mío, pues pescadores, pura gente de ese tipo de clase trabajadora, por así decirlo. Pero al escuchar que comienzan a hablar en la lengua nativa de cada una de la gente que está allí, es cuando comienza la gente a darse cuenta que ha sucedido algo extraordinario. ¿Me explico? Es lo que hace, hermano mío, cuando el Señor se manifiesta, cuando el Espíritu Santo se manifiesta. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, sobre todo nosotros que somos carismáticos, hemos visto la gloria de Dios manifestarse entre nosotros como hermanos? Hemos visto cómo el Señor actúa, hemos visto cómo el Espíritu Santo nos toma, cómo el Espíritu Santo nos hace hablar, cómo el Espíritu Santo nos hace orar, cómo el Espíritu Santo nos hace predicar, cómo el Espíritu Santo nos quita los miedos, cómo el Espíritu Santo nos quita las ataduras, cómo el Espíritu Santo nos quita las enfermedades. Estamos hablando de la acción del Espíritu Santo, mis hermanos. Estamos, te repito, celebrando hoy la venida del Espíritu Santo. Pero la venida del Espíritu Santo, hermano, te repito, no es solamente, como te decía hace rato, no es solamente sentir un momento bonito, sentir que mi cuerpo vibra, sentir que mi cuerpo se llena de paz, sentir, no, el Espíritu Santo viene, pero viene en nuestra ayuda, mis hermanos, viene a levantarnos, te dije, viene a hacer una acción en nosotros. Sentir al Espíritu Santo, recibir al Espíritu Santo, hermano, es porque Él te está preparando, Él te está dando algo. Hablamos hace un momento de los dones, todo lo que dijimos, sabiduría, entendimiento.
Pero aún así también el Señor sabemos bien y nos da los carismas. Todos conocemos los carismas, todos sabemos lo que son los carismas. Fíjate aquí, estamos hablando de que cada uno los oye en su lengua nativa. Después comienza la palabra de Dios a hacernos esa reseña, te repito, de todas las etnias, por así decirlo, que estaban reunidas en aquel lugar. Dice la palabra de Dios, versículo 9. Aquí estamos partos, medos y elamitas. Hay habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y la parte de Libia fronteriza con Cirene. También están los romanos residentes aquí, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Fíjate, hermano, que la palabra de Dios, te repito, nos haga esa reseña de todas las etnias que había, de todos los pueblos que había ahí reunidos, es porque precisamente, hermano mío, el Espíritu Santo no se equivoca. Y cuando Él hace esa acción, cuando se derrama ese don de lenguas, cuando se derraman esas lenguas de fuego que nos dice la palabra de Dios sobre los discípulos, significa que el Espíritu Santo, mis hermanos, ya capacitó, por así decirlo, ya les dio esa fuerza a los apóstoles, ya les dio ese carisma, esos dones a los discípulos. ¿Para qué? Para la misión que ellos tenían que hacer. Recordemos que en el momento en que Jesucristo, hermano mío, sube a los cielos, ahora es deber de los discípulos el comenzar a propagar el evangelio, ¿cierto? Entonces, todos los discípulos que comienzan, hermano mío, a predicar, tienen que salir a las diferentes ciudades porque el evangelio debe de expandirse por todo el mundo. Pero sabemos que los discípulos, hermano mío, pues ellos no hablaban todas las lenguas. Pero sí vino la fuerza del Espíritu Santo que hizo que cada uno de ellos comenzara a hablar en diferentes lenguas, ¿cierto? ¿Para qué? Te repito, con el sentido o la misión de que tienen que salir ellos y comenzar a predicar el evangelio, te repito, en todas las lenguas del mundo. Es por eso que la palabra de Dios nos dice claramente, nos hace reseña, te repito, de cada una de las tribus que estaban ahí, cada una de las etnias. ¿Para qué? Porque la palabra de Dios nos muestra que en ese lugar había gente de todo el mundo. ¿Me explico? Es como si ahorita dijéramos, está en un solo lugar, gente que habla español, gente que habla inglés, gente que habla alemán, gente que habla francés. Hay un momento, se derrama el Espíritu Santo y comenzamos a hablar todas esas lenguas. Es lo mismo que está hablando. Nos hace la reseña de por qué el Señor derrama sus carismas. Por qué el Espíritu Santo derrama sus dones. Por qué el Espíritu Santo le da la capacidad a los discípulos de comenzar a hablar otras lenguas. Dice la palabra de Dios. Después de que aquellos hombres escuchaban hablar en su propia lengua las maravillas de Dios, escuchaban hablar a Pedro, vamos a ponerlo de esta forma, escuchaban hablar a Pedro otro idioma, escuchaban hablar a Juan, escuchaban hablar a cada uno de ellos, hermano mío, en diferentes lenguas, comienzan ellos a preguntarse, ¿cómo es posible que los oigamos proclamar en nuestra lengua las maravillas de Dios? Todos estaban estupefactos, dice la palabra de Dios, y perplejos. Y se decían unos a otros, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Decían. ¿Qué sucede, hermano? Esta acción del Espíritu Santo, te repito, que vemos aquí en el día de Pentecostés, hermano mío, que se dio con todas estas etnias que ya hemos hablado varias veces en aquel día que inició nuestra iglesia, esto se sigue manifestando en nosotros, servidores, en nosotros, hermanos. ¿Por qué? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hicimos un cambio en nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros, hermano mío, comenzamos a hacer algo que nunca creímos que íbamos a hacer, hermanos? Muchos de nosotros, te repito, estamos predicando cuando en la vida, hermano mío, podíamos hablar ni siquiera con otra persona, ¿me explico? ¿Cuántos de nosotros, hermano mío, estamos ahorita, el hermano Lucio, por ejemplo, cantando? Yo no sé si toda su vida fue músico o de repente empezó, yo no conozco. Pero hay muchos hermanos cantantes, ¿me explico? Que no saben ni siquiera tocar un instrumento, mis hermanos. Tienen una experiencia con el Espíritu Santo, tienen una experiencia con el Señor. El Señor transforma su vida, transforma sus corazones y les da unos dones, unos carismas increíbles, hermano. Una voz hermosa, una facilidad para tocar instrumentos. Es lo mismo que sucede aquí, hermano. Es lo mismo que está pasando. Y cuando nosotros comenzamos, te repito, a hacer esa obra del Señor, cuando nosotros comenzamos a hacer esto que nos señala la palabra de Dios,
pues la mayoría, hermano mío, de los que nos conocen comienzan a decir, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? ¿Me explico? ¿A poco no, hermano mío? Hasta nos marcan, hasta nos señalan. Pues si tú eras esto, si tú eras aquello, y ahora ya estás metido en la iglesia, y ahora ya cantas, y ahora ya predicas, y ahora ya haces esto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, hermano mío, la presencia de Dios es lo que hace. Viene y nos da esa fuerza, pero también confunde a los que no creen en Él. ¿Para qué? Para que se den cuenta que quien obra, que quien actúa, que quien hace la obra a fin de cuentas es el Señor. ¿Me explico? Por eso la palabra de Dios dice claramente, hermano, hace esa reseña hermosa. Muchos se preguntaban, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que estos hombres sin estudios ahora estén hablando diferentes lenguas? ¿Cómo es posible que ellos estén haciendo esto? ¿Cómo es esto posible? No lo podemos entender, nuestra mente no lo puede entender. Dice la palabra de Dios, otros en cambio decían riéndose, están repletos de vino, están borrachos. ¿Cómo puede ser esto? Pues porque están borrachos, comienzan a hacer tonterías. Fíjate, hermano, fíjate lo que sucedió, te repito, en ese tiempo sigue pasando con nosotros. Muchos no creen, muchos siguen pensando, muchos siguen creyendo que la acción del Espíritu Santo no es cierto. Muchos no creen, hermano mío, que el Señor puede sanar, muchos no creen que el Señor puede liberar, muchos no creen que un simple servidor como tú o como yo podemos hacer cosas grandes. ¿Pero por qué podemos hacer cosas grandes? Por la acción del Espíritu Santo, no por nuestras fuerzas, hermano, ¿cierto? No porque nosotros seamos, no, sino porque es Él, el Señor, el que hace las cosas, el que obra. Y esto que acabamos de ver, hermano, en el Pentecostés, a mí en lo personal me agrada, me da mucha fuerza, simple y sencillamente como en ese momento en que dicen están repletos de vino, hay un hombre, Pedro. Ese Pedro, hermano, todos sabemos, fue el que traicionó a Jesucristo, fue el que lo dejó solo, fue el que lo negó, fue un cobarde, por así decirlo, ¿me explico? Un cobarde que corrió, que lo negó 3 veces, hermano, que simple y sencillamente sufrió por haber hecho esto. Pero, ¿qué sucede, hermano? Cuando Pedro escucha lo que ha sucedido o ha sentido la presencia, se ha dado cuenta, y en el momento en que él escucha, están repletos de vino, quieren demeritar, quieren acabar con la presencia del Espíritu Santo, los demás, los que no conocen, ¿cierto? Pero al fin y al cabo, hermano, están no dándole el valor a lo que ha sucedido, ¿me explico? Al querer decir están borrachos, están repletos de vino. ¿Por qué hago la reseña de aquel hombre miedoso, de Pedro? Porque Pedro, movido por el Espíritu Santo, escucha, hermano, un hombre miedoso, un hombre que no sabía hablar, un simple pescador, un hombre, hermano mío, que él mismo se tenía por una persona, hermano mío, simple y sencillamente de haber negado a Jesucristo. Imagínate lo que él está sufriendo, el pobre. Pero dice la palabra de Dios, versículo 14, hermano, escucha. En ese momento, dice la palabra de Dios, entonces Pedro, presentándose con los 11, levantó la voz y les dijo: Judíos y todos los que vivís en Jerusalén, escucha, hermano, las palabras, que quede bien claro lo que os voy a decir. Prestad atención a mis palabras. Estos no están borrachos, como vosotros suponéis, pues es la hora tercia del día. Más bien está ocurriendo lo que anunció el profeta. Comienza aquí ya a citar al profeta Joel. Sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo mortal y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu. Haré prodigios arriba en el cielo y signos abajo en la tierra. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que llegue el día grande del Señor, y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Hasta ahí lo dejamos, palabra de Dios. Fíjate, mi hermano. Pedro tomó a los 11
Ahí Pedro también en ese momento, hermano mío, ya era el responsable de la iglesia naciente, era el papa, por así decirlo, era el principal. Entonces aquí muestra su autoridad. Pero ojo, Pedro estaba encerrado junto con los demás. Pero en cuanto el Espíritu Santo lo llenó, en cuanto el Espíritu Santo lo inundó, en cuanto el Espíritu Santo derramó esas lenguas sobre él, entonces Pedro se deja de ser el cobarde, ¿me explico? Deja de ser el hombre sufriente y se convierte en un líder. Fíjate esto, qué importante es, hermano. Entonces Pedro, presentándose con los 11, levantó la voz y les dijo: judíos y todos los que vivís en Jerusalén, que quede bien claro, fíjate las palabras de autoridad, hermano, que quede bien claro lo que os voy a decir. Presten atención a mis palabras. Estos no están borrachos, como ustedes dicen, pues es la hora tercia. La hora tercia, hablamos más o menos de las 9 de la mañana a mediodía más o menos. Es la hora tercia del día. Más bien está ocurriendo lo que anunció el profeta. ¿Qué nos dice aquí la palabra de Dios, hermano? Escucha. Nos muestra la autoridad, te repito, de Pedro. Nos muestra la valentía que tomó Pedro, la valentía que Pedro recibió, hermano mío, en levantarse, en tomar la palabra. Todo esto, te repito, lo hace no por la fuerza de Pedro, sino que es movido por el Espíritu Santo, ¿cierto? Es movido. Pedro ahora se anima a hablarle a la multitud. Ahora, habíamos dicho de que en ese lugar, escuchando a Pedro, había gente de todo el mundo. Imagínate para que Pedro haya podido hablarle a todas aquellas lenguas que había, lo que hizo Pedro, de qué forma se expresó, ¿me explico? Fíjate, hermano mío, esto es hermoso porque, te repito, es la verdadera acción del Espíritu Santo. Continúa diciendo Pedro, versículo 22, israelitas, escuchar estas palabras. Jesús el Nazoreo, hombre acreditado por Dios ante vosotros con milagros, con prodigios y signos de Dios que realizó en vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, fue entregado según determinado designio y previo conocimiento de Dios. Ustedes lo mataron clavándolo en la cruz por mano de unos impios. Pero Dios lo resucitó, liberándolo de los lazos del Hades, pues no era posible que lo retuviera bajo su dominio. Después sigue citando a David. Hermano, aquí está algo bien claro, mis hermanos, te repito. Hoy no estamos haciendo un estudio del Espíritu Santo, no estamos hablando sobre teología, no estamos hablando no, es simplemente, te repito, esa acción del Espíritu Santo. Lo que hace en gente sencilla como tú y como yo, hermano. Lo que hace en gente que le cree. Lo que hace en gente que se deja mover por él. Lo que hace en gente que simple y sencillamente no pone ninguna barrera, mi hermano, ¿me explico? Todo esto que hemos hablado, fíjate, hermano, estaban encerrados con miedo los discípulos. Vino aquella fuerza, se derramó, comenzaron a hablar en lenguas, salieron a la calle, comenzaron a proclamar la palabra de Dios, comenzaron a hablar de Jesús, comenzaron a decir, la gente se burló de ellos, surgió aquel hombre, te repito, Pedro, comienza a hablar con autoridad, comienza a decir, pasó esto y esto, claramente, sin miedo, sin temor, con autoridad, con autoridad. Después vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles cómo comienza, hermano mío, aquellos hombres ya a hacer la voluntad de Dios, a llevar, fueron presos, fueron encarcelados, pero ellos se mantenían. Pero todo esto, te repito, es gracias al Espíritu Santo, mis hermanos. Entonces nosotros, hermano, tú y yo que estamos hoy en este lugar, te repito, no podemos tener miedo. No podemos, hermano mío, tener miedo de predicar la palabra. No podemos tener miedo, hermano mío, de hacer la voluntad de Dios. No debemos de tener miedo, hermano. ¿Por qué? Porque si creemos, si confiamos en el Espíritu Santo, si creemos en la palabra de Dios, cuando Él nos dice que todo lo que hablaremos será en su nombre y que Él hablará por nosotros, no debemos callarnos. No debemos tener miedo, hermano. Si el Señor hace obras grandes, el Espíritu Santo cuando se derrama en nosotros, te repito, nos da esa fuerza, nos da ese vigor, nos da esas ánimas de caminar, nos da esa fortaleza de seguir adelante, nos da
esa valentía de hablar de Él, nos da esa fortaleza, nos da esas armas, hermano mío, tanto para salvar nuestra alma por medio de los dones del Espíritu Santo, tanto como para trabajar para Él por medio de los carismas, hermanos. ¿Cuántos carismas conocemos entre nosotros, hermanos? De oración, de sanación, de alabanza, de prédica, de tantas cosas, hermano. ¿Y cómo se manifiesta Dios? Te repito, en lo sencillo. En lo sencillo, mis hermanos. Es por eso que hoy, hermano mío, te repito, estamos hablando de esa fuerza. Estamos hablando de ese Dios. Estamos hablando de ese amor del Padre y del Hijo, ya dijimos, que se manifiesta en el Espíritu Santo. Por eso hoy, hermano, en este momento es tiempo, es momento de pedir ese Espíritu Santo, hermano. Es momento de comenzar, hermano mío, a que tú le entregues. Yo te dije en la semana, la última vez que hablamos, comienza tú a pensar, comienza a buscar en tu corazón qué quieres del Señor, hermano, qué necesitas. No tengas miedo en pedirle al Señor, no tengas miedo en pedirle dones, no tengas miedo en pedirle carisma, no tengas miedo. Él sabe lo que necesitamos y Él nos lo da, hermano mío. El Espíritu Santo nos conoce, pero Él quiere que le hablemos. Claramente, hermano mío, clama a mí, yo te responderé, dice Jeremías. Tenemos que hablarle, tenemos que pedirle tanto esos dones, te repito, para poder nosotros, hermano mío, alcanzar la santidad, como esos carismas para poder trabajar, hermano mío, para su iglesia, para su pueblo, para su gente. Hay necesidad de predicar, hay necesidad de orar, hay necesidad de alabar, hay necesidad, hermano mío, de consejo, hay necesidad de muchas cosas. Pero nosotros muchas veces nos quedamos como estamos ahorita, tal vez encerrados. Y no porque haya un virus afuera, sino porque el virus está en nosotros y es el virus del miedo, mis hermanos. Hoy el Espíritu Santo, te repito, quiere moverse, quiere actuar, quiere obrar. Así que yo te invito, hermano mío, desde este momento, por favor, que comiences a disponer tu corazón, comiences a abrir tu mente, comiences a abrir tu corazón y que comiences, hermano, a pedir desde ya, desde este momento, esa fuerza del Espíritu Santo. Vamos a comenzar a orar en este momento, hermano. Vamos a comenzar a orar. Me imagino que el hermano Lucio ya está listo para comenzar un poquito con esa alabanza, comenzar a pedir por medio de la alabanza al Espíritu Santo. Pero yo te invito a que tú vayas, hermano, disponiendo, por favor, tu corazón. Que vayas, te repito, viendo, pidiéndole al Señor esa fuerza, que te haga hablar, que te haga orar, que te haga hacer aquello que tú necesitas, hermano. Así que yo te invito, hermano, cierra tus ojos un momento, por favor. Cierra tus ojos y vamos a comenzar a clamar al Señor. Hermano Lucio, si está listo, por favor. Comienza a Aquí disponerte, estamos. hermano. Vamos a cantar un canto al Espíritu Santo para que usted entre en una pequeña oración, ¿verdad? Amén. Estoy sediento de tu presencia. Estoy sediento de tu amor. Anda una lluvia de tu agua fresca para que riegue mi corazón. Cada uno de nosotros, allá donde están, en sus hogares, podemos decirle la oración de este canto al Señor en esta noche. Que nos ha tocado vivir esta noche, este día de Pentecostés, encerrados en nuestros hogares. Quizás nunca lo imaginamos celebrar un Pentecostés de esta manera, pero vamos a pedirle
al Espíritu Santo que ahí fluye en cada uno de nosotros. Estoy sediento de tu presencia.